hoy quise escoger un tema que pues posiblemente esté en boga en este momento, ya que pues ahorita por todo lo que estamos escuchando, por todo lo que estamos viendo, estamos pasando, quieras o no, puede venir un tema de temor, de miedo en la vida de cada uno de nosotros. Yo he estado pues platicando con hermanos, me mantengo en comunicación con pastores, con mis amigos y todo, y pues es muy a veces frustrante el no poder estar con los hermanos, el no poder apoyarlos espiritualmente en alguna situación. Platicaba con un pastor y ellos me decían que era muy difícil para ellos porque, por ejemplo, habían tenido una defunción ahí en su congregación, y no había sido por el tema del virus, sino una hermana que ellos conocían de mucho tiempo, desde la juventud, pues había fallecido y no podían estar con ellos por el tema del problema de la sanidad, ¿verdad? De que no puede uno estar en las funerarias, cierta cantidad de personas solamente pueden estar acompañando. Entonces ellos me comentaban, nos dolió mucho esto, el no poder estar ahí. Pero también hay hermanos, hay pastores inclusive, que pues salen muy contentos en las transmisiones, pues dando siempre el aliento hacia los congregantes, pero ellos dentro de sí, en sus corazones, también existe esto, ¿verdad? Y es que es normal, esto no te va a condenar el Señor porque tengas temor o porque tengas miedo. Esto no es un pecado, es algo que nosotros sentimos. Entonces en esta tarde yo quiero compartirte algo acerca de esto, y el tema se llama 7 promesas de Dios para vencer el temor, para vencer el miedo. Yo te lo puedo decir también, yo mismo lo he sentido. Hace días estaba platicando con Eli, con mi esposa, y le estaba diciendo, en la noche, entre dormido y despierto, a veces vienen pensamientos, y uno de mis hijos había tenido la necesidad de salir y ver unas personas. Entonces ese día que salió uno de mis hijos, pues también uno a veces está viendo televisión y día y noche te están diciendo cosas y están alarmando a la gente y todo, y ellos mismos dicen, no se alarmen, no tengan miedo, y te dan cifras y te dan cantidades de gente que ha muerto y esto y el otro. Entonces estábamos viendo en las noticias acerca de que, por ejemplo, aquí en Mazatlán ya están saturados los hospitales, y pues ya están viendo que se está rebasando esto. Entonces, pues todo esto en la noche, entre dormido, despierto, no sé, o entre sueño o pesadilla, yo pensaba y decía, ¿y si uno de mis hijos se llega a contagiar, verdad? Y pues, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos seguro social, y aparte los hospitales así y aquello y allá, y uno empieza a sacarle la hebrita a esto y más, ¿verdad? Hasta que como que me di cuenta ahí mismo y dije, no, Señor, yo estoy confiando en ti. Nosotros somos tus hijos y estamos confiando en ti y estamos en tus manos. Entonces no somos inmunes a sentir temor, a sentir miedo. Y en esta tarde quiero compartirte algo acerca de esto, pero en el sentido de que Dios nos da promesas para poder vencer esto que es el temor, que es una de las causas principales también que nos enferman al ser humano. Entonces vamos a iniciar, y el primer punto, la primera promesa está en Isaías 41, verso 10. Esta es la primera promesa que el Señor nos da. Isaías 41, verso 10. Y lo quiero leer aquí. Traigo anotados los textos, pero lo quiero leer directo en la Biblia porque quiero compartirte el contexto también.
41, verso 10 del libro de Isaías, dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero, hermano, si tú lees desde el primer verso de Isaías 41, de hecho, el título es Seguridad de Dios para Israel. Y aquí en este capítulo, hermanos, el Señor nos está dando la promesa de que Él va a estar con nosotros en todas las necesidades, en todas las situaciones por las que estemos pasando. Si tú lo lees todo esto, es un capítulo tan bonito que Dios le está hablando al pueblo de Israel, pero ustedes saben que esta palabra se aplica a nosotros también. Entonces tenemos la seguridad en Dios, hermanos. Tenemos la seguridad, dice el verso: no tengas miedo, porque, aquí viene la primera promesa, porque yo estoy contigo. Y qué mejor saber esto, hermano, que Dios está contigo. Cuando vienen esos pensamientos de temor, esos pensamientos de miedo, es bueno recordar esto, es bueno recordar que Dios está contigo, mi hermano. Y luego dice: no te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerza. Y luego viene la segunda promesa en solo este texto: siempre te ayudaré. Siempre. El Señor va a estar contigo ayudándote. Y luego dice: siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha, dice esta versión, la Reina Valera actual. Siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. Estamos en las manos del Señor, mi hermano. Estamos en el hueco de la mano del Señor. Yo no entendía esto cuando estaba joven, tocando el tema, ¿verdad? De la iglesia donde nacimos. Yo decía, escuchaba mucho a una hermana que oraba y decía: Señor, manténnos en el hueco de tu santa mano, decía. Entonces de niño yo no entendía, de jovencillo, pero ¿por qué dice eso, verdad? ¿Cómo en el hueco de su mano, verdad? Pues imagínate, hermano, que ahí en las manos del Señor estamos protegidos, hermano. Nada nos va a pasar. El Señor dice: nos va a sostener con su justiciera mano derecha, mi hermano. La segunda promesa de Dios para vencer el temor está en el Salmo 56, verso 3. Salmo 56, verso 3. Y me gustaría mucho, hermano, que si tienen la oportunidad, anota las citas, porque es importante que tú lo tengas y ponlo ahí en un cuaderno o en una hoja, y ponlo cerca de ti para que lo leas y te dé ánimo. Salmo 56, verso 3 dice: en el día que temo, yo confío en ti. ¿Qué más? En el día que temo, confío en ti. Esto es, hermanos, respecto al temor a la injuria del hombre. Cuando las personas vienen y te atacan, cuando tienes un tema de que en tu trabajo estás siendo atacado por los compañeros o por los mismos jefes, los mismos patrones, que a veces el diablo los usa, ¿verdad?, para probarnos, para probar nuestra fe, para ver de qué estamos hechos nosotros. Entonces viene un tema de que pues nos da ya temor, ¿verdad?, el estar ahí, el qué va a pasar, el que estén hablando siempre de nosotros. Porque mira, voy a leerlo desde el primer verso del Salmo 56. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Y luego viene el texto, ¿verdad? En el día que temo, yo confío en ti, dice el salmista. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sí? ¿Qué puede hacerme si Dios está contigo? ¿Qué puede hacerte a ti el hombre si Dios está contigo?
disipa ese temor que tienes, porque el Señor te acompaña, inclusive en tu trabajo, inclusive donde tú te estés desarrollando. Ten esa confianza en Dios. Ten esa confianza de que la promesa de Dios está contigo para vencer ese temor. Amén. La tercera promesa para vencer el temor está en San Juan, capítulo 14, verso 27. San Juan 14, verso 27. Y es un texto muy conocido por la mayoría de los cristianos, por la mayoría de los que han leído la Biblia. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Nuevamente esta palabra aquí. Nuevamente esta palabrita que taladra, ¿verdad?, del corazón. El miedo, el temor. Dice, esto es la promesa del amor del Padre en nosotros. Esta es la promesa que Dios te ama como Padre. Él está siempre ahí contigo. Si leemos el contexto de esta palabra, vamos a ver que Dios está al pendiente de sus hijos. Aquí el Señor está hablándole a sus discípulos. Fíjate, vamos a ver dónde es donde se encuentra la promesa. Dice el verso: la paz les dejo, mi paz les doy. Esa es la promesa. Mi paz les doy. El Señor nos da su paz. El Señor nos da su shalom. En hebreo esta palabra es shalom, que quiere decir la paz del Señor. Pero no es esa paz de estar en paz, de estar así como... No. Es esa paz que tú sientes cuando no hay ninguna preocupación. Esa paz que cuando tú te vas a acostar en la noche, vas a dormir y no tienes ninguna preocupación por las deudas, por los problemas del trabajo, por las necesidades. ¿Por qué? Porque estás confiando en Dios. Esa es la palabra paz que el Señor usa. Por eso dice aquí en el texto 14:27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No es la paz que conocemos en el mundo. No es la paz de la que hablan los gobiernos para que no haya guerras en el mundo. No, esa paz no, porque esa paz es una paz mentirosa. Porque es una paz condicionada. No vamos a atacarte si tú haces esto y aquello. Bajo condiciones siempre esa paz. El Señor te da una paz plena. Una paz en donde tú puedes confiar que el día de mañana tú vas a tener para tu alimento en tu hogar, que tú vas a tener para bendecir a tu familia, que tú vas a tener para poder pagar las deudas también, que no te va a preocupar que llegue el de la Coppel y te toque ahí a la puerta. ¿Por qué? Porque estás en las manos del Señor, estás en las manos del Padre. Mira, quiero leerte un poquito el contexto desde el verso 24. El que no me ama, desde el 23, y respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Quiénes van a venir y quiénes van a hacer morada en ti? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice: el que guarda mi palabra. Es muy importante, hermano, que tú te abraces de esto, que tú te abraces de las promesas. ¿Dónde vas a ver las promesas? ¿Cómo vas a saber tú de las promesas de Dios si no lees la palabra? Aquí es donde se encuentra, en este lugar es donde se encuentran las bendiciones, las promesas que Dios tiene para tu vida. ¿Dónde te vas a fijar tú? ¿Cómo vas a saber la herencia que tienes si no escuchas, si no lees el testamento del que te lo está dejando? Pues así es la palabra. Entonces dice el 24: el que no me ama, fíjate, no guarda mis palabras.
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y aquí viene el texto: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Entonces, esta es la promesa del amor del Padre en nosotros, mi hermano. Abrázate a ella, créele a la palabra, pero tienes que leerla, tienes que meterte en la palabra, mi hermano. Vamos a ver la cuarta promesa de Dios para vencer el temor, y es en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esta es una palabra muy importante en tu vida, mi hermano. Te lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Dice: en el amor no hay temor. Y aquí viene la promesa. ¿Dónde está la promesa de bendición para echar fuera el temor? Aquí, en esta frase, mira, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es como algo que nos tenemos que aprender, hermano. El perfecto amor echa fuera al temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesucristo, mi hermano. Él es el perfecto amor, y estando en nuestras vidas echas fuera el temor. Dice: porque el temor lleva en sí mismo el castigo. En el temor tenemos el castigo. Nos estamos castigando, estamos preocupándonos por algo que a lo mejor no va a pasar, como en mi caso, de que me estaba preocupando por algo que no va a pasar, que el Señor me está dando la confianza, el Señor me está dando promesas de bendición, que esto no va a pasar, y me estoy preocupando por algo que creo que puede pasar, y no es así. Dice aquí, y aquí es donde dice la palabra: porque el temor lleva en sí castigo. Nos estamos castigando a nosotros mismos, hermano, cuando tenemos el temor, cuando tenemos miedo, nos estamos castigando. ¿Por qué? Porque es una congoja, es un dolor el sentir temor. Mira lo que dice aquí en 1 de Juan 4:18. El verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Está hablando del Señor Jesucristo. Está hablando de que tenemos que meternos más con Él. Tenemos que conocerlo más. ¿Por qué? Porque así vamos a estar más agarrados de su santa mano. Y así vamos a estar más confiados de lo que Él nos dice. ¿Recuerdas cuando el Señor iba con sus discípulos, con sus amigos? Iban a cruzar de un lugar a otro en una barca. Entonces el Señor les dijo: crucemos, ¿verdad? Vamos a cruzar para allá. Y el Señor se queda dormido en un lugar de la barca, y entonces empiezan a navegar y empiezan empieza a haber un sotavento en el mar, empieza a haber un mal tiempo, y ellos sentían que ya se iban a ahogar, ellos sentían que ya la barca se iba a voltear, y van y despiertan al Señor, ¿verdad? Y el Señor se levanta y calma la tempestad, ¿verdad? Entonces todos se quedan asombrados. Qué grande es el Señor, qué grande es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, hermano, la enseñanza aquí es que si el Señor dice: vamos a cruzar al otro lado,
es porque vas a cruzar al otro lado, que vas a tener problemas, que vas a tener sotaventos en la vida, que vas a tener huracanes, los vas a tener, pero el Señor va contigo. Ese que el viento y el mar le obedece, va contigo navegando. Y esa es la promesa de bendición, que aunque haya todo eso, si el Señor dijo, vamos a cruzar, es porque lo vamos a hacer, porque vamos a cruzar a puerto seguro, mi hermano. Amén. Vamos a ver ahora la quinta promesa de Dios para vencer el temor. Y se encuentra en el Salmo 94, verso 19. Salmo 94, verso 19. Dice: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, cuando yo estaba en la noche pensando todo esto, y esa revoltura de pensamientos que te da, ¿verdad? Eso de que los medios de comunicación y las redes están duros, que dale, que te puedes infectar, que no salgas, que cúbrete, que límpiate los pies, y que el gel, y que el cubreboca, y que todo, y tantas cosas, ¿verdad? Que están aquí como satélites, ¿verdad? En tu cabeza girando, ¿verdad? Y te duermes con todo eso. Y hasta de tanto que estás escuchando, hasta te da miedo asomarte allá a la ventana, ¿verdad? Y las cierras, no se vaya a meter el virus y todo esto. Hermanos, es cierto que tenemos que tener las precauciones de vida, pero de eso a vivir con ese temor, a vivir con ese castigo, con ese flagelo, no es de parte de Dios. Entonces dice el verso 19: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, dice, tus consolaciones alegraban mi alma. En la multitud de todo eso que estábamos pensando, que yo estaba pensando, la promesa del Señor venía y alegraba mi alma. Y tengo paz en el Señor, y puedo descansar en el Señor, y puedo confiar en Él. Amén. Hay un texto en la Biblia, y un amigo lo parafrasea, ¿verdad? El salmo que dice: en paz me acostaré, y luego dice mi amigo, y así mismo roncaré, ¿verdad? Porque el Señor está conmigo. Vamos a descansar en el Señor, vamos a roncar, ¿verdad? Durmiendo. ¿Por qué? Porque estamos confiados en el Señor. Porque a pesar de todos esos pensamientos que hay, inclusive hasta el diablo puede meter a tu vida, ¿verdad? Para tener temor, no salgas, no le hables a nadie, no lo saludes, no agarres el dinero, no hagas esto, no hagas aquello. Hermano, ten las precauciones que tengas que tener, pero no vivas con esa congoja. ¿Por qué? Porque hacemos mentirosa la palabra. Porque el Señor está contigo, el Señor está abrazándote. Es por eso que dice aquí: tú me brindaste consuelo y alegría. Y fíjate, hermano, este texto que estamos leyendo aquí habla sobre el temor a los problemas legales. Si tú tienes un problema legal, si tú estás pasando por alguna situación pues no sé, de juicios, de demandas, de cosas legales, aquí es donde tú puedes descansar en el Señor. Dice aquí, desde el verso, te lo voy a leer desde el 16. ¿Quién se levantará por mi contra con los malignos? ¿Quién estará por mi contra con los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y Él hará volver sobre ellos su iniquidad,
y los destruirá en su propia maldad, los destruirá Jehová nuestro Dios. Aquí es donde el Señor nos está dando la confianza de que Él está con nosotros, aún en esos problemas, aún si te está quitando la paz, si te está robando la paz, este tipo de problemas, hermano, aférrate a la palabra, que el Señor está contigo, que aún en medio de todos esos pensamientos, el Señor trae consuelo y alegra tu alma. Amén. Qué preciosa es esta palabra que nos está dando el Señor. Vamos a ver la sexta promesa de Dios para vencer el temor. Y se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 7. Y este es un texto que también es muy conocido por cada uno de nosotros. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No es de parte de Dios el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Me gustó mucho la palabra, este texto, en la palabra que dio mi hermano Daniel hace unos días, cuando él nos decía: hermano, el Señor te está dando 3 contra 1. ¿Sí? Te está dando la promesa del Señor. ¿Dónde está la promesa de bendición aquí en este texto? Dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de, aquí está la promesa, sino de poder, amor y dominio propio. Esos espíritus son los que nos ha dado el Señor. No te ha dado el espíritu de cobardía o el espíritu de temor, como dice una versión. El Señor no nos ha dado eso, no nos ha dado el espíritu de temor. Si tenemos temor, hermano, en realidad quiero decirte que no viene de parte de Dios. Viene de parte de tu mente, viene de parte de las circunstancias, inclusive puede venir hasta de parte del enemigo de tu vida, porque no viene de Dios. Lo que Dios en realidad nos ha dado a nosotros es un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dice en esta versión: Dios no nos ha dado, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía es como el fruto del temor, ¿verdad? Cuando somos cobardes es porque tenemos temor. Dice: sino de poder, amor y dominio propio. ¿Por qué poder? Porque lo podemos hacer, porque hay poder en Cristo, hay poder en el nombre de Jesucristo, hermano. Y con ese puedes vencer el temor. De amor. El amor, acuérdate, el verdadero amor echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y ese espíritu te lo ha dado el Señor. Y dominio propio también. Tú puedes dominarte a ti mismo. Tú tienes control. Hay una palabra que dice: el espíritu del profeta se sujeta al profeta. No pueden tus emociones controlar tu vida. No dejes que tus emociones sean las que controlen tus pensamientos, tu vida, sino que sea el espíritu de amor, de poder, amor y dominio propio, hermano. Eso nos lo ha dado el Señor. ¿Para qué? Para ser de bendición, para echar fuera el temor de nuestras vidas. Y por último, hermanos, el punto número 7, la séptima promesa de Dios para vencer el temor, se encuentra en Isaías capítulo 43. Este es muy bonito. Isaías capítulo 43, verso 1. Es de las palabras más bonitas que hay en la palabra, de las escrituras que más me gustan a mí. Isaías 43, verso 1. Dice: ahora
Así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo. Oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Y luego te dice, mío eres. Esa es la promesa más bonita que tenemos, hermano. Que somos del Señor, que le perteneces al Señor, que yo le pertenezco al Señor. Esa es la promesa más grande que puedes tener, hermano. Que tú le perteneces a Él, que el Señor te puso un nombre nuevo, ¿sí? Que tú eres parte de Él, estabas en su pensamiento. Mira cómo dice la versión Reina Valera contemporánea. Así dice ahora el Señor, quien te creó y te formó. No temas, Jacob, porque yo te redimí. ¿Qué es redimir? Es que Él pagó un precio por nosotros. Eso es la redención. Cuando en los tiempos de la Biblia, los tiempos bíblicos, alguien compraba un esclavo, lo estaba redimiendo, ¿sí? Estaba pagando el precio por una persona, por un esclavo, y se lo traía y lo hacía libre en su casa, ¿sí? Esa es la redención. Cuando alguien paga el precio por un borrego, un cordero, y lo iban a sacrificar, y pagaban el precio, ¿verdad? Por ese cordero. Eso era la redención. Entonces dice Él, no temas, Jacob, no temas, hermano, no temas, hermana. Quisiera decir tu nombre, ¿verdad? Pero veme bien, aquí en la transmisión. A ti te está hablando el Señor, y a ti te está diciendo, no temas, porque yo te redimí, yo te compré a un precio altísimo, a un precio de sangre te compró el Señor, y te di tu nombre, ¿sí? Dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que vamos a tener una piedrita y cada uno vamos a tener un nombre nuevo. ¿Cómo nos vamos a llamar? El Señor sabe. El Señor permitió que naciéramos aquí en este país, en México, y yo me llamo Juan, y tú te llamas Nepomuceno, o te llamas, no sé, Alberto, Carlos, tu nombre, ¿verdad? Pero ese nombre se va a traducir al nombre que nos conoce el Señor. Sí, tú te llamas en la tierra Juan, pero para mí yo te di este nombre. ¿No te gustaría conocer ese nombre? Pues tienes que estar dentro, tienes que estar con el Señor. El Señor te dio un nombre nuevo. Hay gente que dice, en la mañana estábamos platicando con mi familia y hay gente que dice, ay, no sé por qué mi papá me puso este nombre, ¿verdad? No sé por qué mis padres permitieron que me llamara yo de esta forma. Y hay padres que tienen a veces una idolatría por sus nombres y por sus familias. Y yo conocí, les decía en mi casa, yo conocí a unos amiguitos cuando estaba chico, que vivíamos en la casa de mi mamá. Y salíamos a jugar y había dos hermanos, amigos de nosotros, chiquillos. Y uno se llamaba Hugo Luis y el otro se llamaba Luis Hugo. ¿Por qué? Porque su papá se llamaba Hugo Luis y así quería que se llamaran. Y hay otras personas me comentaban en la casa que son hombre y mujer los hermanos, y uno se llama Carlos y el otro se llama Carla. ¿Por qué? Porque el papá se llama Carlos, ¿verdad? Y a veces hay este sentido y uno dice, mi papá, ¿por qué me puso este nombre, verdad? No me gusta mi nombre, ¿verdad? Y a veces bromeamos con los nombres, pero tú tienes un nombre nuevo en el Señor. Entonces dice, ¿por qué? Porque el Señor nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, nos da un nombre, y lo mejor de todo, y le pertenecemos. Dice la Biblia aquí, mío eres. ¿No te gozas por eso, mi hermano? Porque tú eres del Señor. Porque el Señor está en ti y tú le perteneces a Él. No hay por qué tener temor. No hay por qué tener este espíritu que nos agobia, ¿verdad? Aún en este tiempo, en esta pandemia que no pensábamos vivir. Lo veíamos nosotros en las películas, ¿verdad? De esas películas de zombies que hay y todo esto de virus, de pandemias, ¿verdad?
Y decíamos nosotros, pues es una película, ¿verdad? Pues estamos prácticamente viviendo esa película. Las cosas van a cambiar mucho, pero Dios está con nosotros. No tenemos por qué tener temor. Y yo te quiero decir que esta palabra no solamente la estoy predicando de aquí para allá, sino que esta palabra primero tenía que entrar a mi vida. Porque yo te puedo confesar que en algunas ocasiones sí entra el temor a mi vida, sí entran esos pensamientos que me agobian. Pero conforme yo fui viendo esta palabra y la fui entendiendo, y el Señor primero me tenía que hablar a mí para podértela compartir a ti. Porque la verdad, como les comento, es un tiempo muy, muy difícil el que estamos viviendo. Y estamos viendo también personas cercanas a nosotros, pues que están partiendo, ¿verdad? Pero el Señor nos da esa promesa, que no tengamos temor, que estamos en sus manos. Todo lo que vimos ahorita, la primera promesa, tenemos seguridad en Dios. La segunda promesa, tenemos la victoria en las injurias que puedan levantar el hombre. En la tercera promesa es la promesa del amor del Padre en nosotros. La cuarta es que tenemos que meternos más con Jesús. La quinta es cuando tenemos el temor a temas legales, el Señor está con nosotros. La sexta, que el Espíritu del Señor nos ha dado 3 espíritus contra ese espíritu de temor. La séptima es que el Señor es nuestro guía, nuestro patrón, le pertenecemos al Señor. Amén. Entonces, yo te invito a que hagas una oración conmigo, que puedas bendecir al Señor, que puedas darle gracias a Él, que eres su hijo, que tú le perteneces, que no temamos al Señor, no temamos a las circunstancias, sino nos tomemos de la mano del Señor. Vamos a orar en este momento para dar gracias por esta palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú estás con nosotros siempre, Padre. Desde momentos, Señor, desde el primer momento que tuvimos vida, Señor, tú estás con nosotros, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Y Señor, sé que como humano que soy, Señor, yo he sentido temor hacia las circunstancias, Padre. Yo te pido que me ayudes, Señor, a vencer. Que me ayudes, Señor, a pasar, Señor, de mí este temor, Señor. Confiando más y más, Señor, en ti, Señor. Tengo que confiar más en tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser cada día más confiado en ti, Señor. En que yo pueda leer tu palabra, Señor, y pueda saber las bendiciones que tú tienes para nosotros, Padre. Confiar más en ti, Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdame, Señor, a enfrentar esos temores, Señor. Dame valor para hacerlo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, somos libres de todo temor, Padre. Libres de todo miedo, Señor. De todas aquellas cosas que nos provoquen terror, que nos provoquen miedo, que nos provoquen temor, Padre. En este día, en este momento, somos libres por medio de tu nombre precioso, Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tus bendiciones, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. ¿Cómo te sientes, hermano? Qué bendición que ya no somos esclavos del temor. Amén. Como esa preciosa alabanza, ¿verdad? Que hay. Ya no somos esclavos, sino somos libres en el Señor. Le pertenecemos al Señor. Amén. Pues, mis hermanos, concluimos en esta tarde. Que el Señor te bendiga. Seas bendecido en tu hogar. Y te esperamos el próximo domingo. Bendiciones, hermano. Que el Señor te bendiga.
los que esperan.